vengo desvelado Como Bobby Pulido. por esas calles esperando encontrar. Yo no había entendido que la canción era de que el vato estaba enamorado de la radio, güey. O sea, qué pedo. ¿No estaba enamorado de Selena Gomez? No, como de Selena Gómez. Estaba Selena enamorado Gómez de tenía como Selena 2 años cuando Quintanilla. salió esa canción. Estaba enamorado de la chava que Sí, hablaba en la que- radio. Dije, ay, no mames. Escucho cada día la radio, Radio. seguro que la vuelvo a oír. En el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir. Bueno, eso no es Saramago, pero. Después de este proemio, Hoy que grabamos en la madrugada. hoy fíjate que En un domingo de... ¿qué es? de resurrección, De resurrección. hoy es el día en que vamos a tocar un tema que viene acorde a la fecha. Hoy es el día que ha hecho el Señor, ¿no? Hoy nos dimos a la tarea de leer a uno de mis autores favoritos. Es uno de los autores que digo, God, que se llama José Saramago, ¿no? La peculiaridad de este pedo es que vamos a tocar un pasaje de un libro suyo. Ajá. No vamos a tocar el libro completo, ahí si ustedes lo quieren leer, bastante, ¿verdad? Nada los obliga a no hacerlo, pero bueno, ¿qué libro era? El Evangelio según El Evangelio Jesucristo. según Jesucristo. Y bueno, o sea, yo creo que si estás aquí y no has leído a Saramago, güey, la neta, vete a chingar a tu madre. O sea, no puedes estar aquí, perdón. Lo siento mucho, pero Saramago es como No mames. el Woody Allen de la literatura, güey. Este episodio es como el de Annie Hall, ¿no? Sí. Que solo lo escuchan como 2, Sí. 3 personas. Que lo escuchen dos, me vale verga. Si fuera literatura rusa, otra cosa sería. Si fuera, Si fuera li- Gogol. si fuera literatura rusa, pueden irse a conseguir trabajo, malditos comunistas. No, pero es que para mí Saramago es uno de mis autores favoritos de toda la vida. Entonces yo creo que todos en la vida deberían leer por lo menos un libro de Saramago, ¿no? Independientemente si a lo mejor no es el Evangelio según Jesucristo, puede ser también ensayo sobre la ceguera, ¿no? Que Ensayo también sobre es la uno de sus ceguera, fuertes. Ensayo sobre la lucidez, La muerte de Ricardo Reis. algo del el viaje del elefante, bueno, una cantidad La historia del cerco de Lisboa. estúpida de libros, o sea, creo que también tiene uno de Caín y Abel también, ¿no? O sea, Ah, sí. Está más cortito, creo que es de sus libros más cortos. y hasta eso José Saramago era de izquierda, era comunista, ¿no? Por principio de cuentas, yo creo que sí habría que brevemente, ¿no? Sí, Explicar. el Nobel de Literatura en el 98. Sí, es un autor, si tú lees Ensayo sobre la lucidez, es una oda al comunismo. Sí, No hacia el comunismo. bueno, al odio hacia el sistema y a la ineficacia de la democracia. Suena más elegante. Sí. Bueno, por principio de cuentas, decir, ¿no? José Saramago. José de Sousa Saramago nace en 1922 en el pueblo de Aciñaga, en Portugal. No sé si se pronuncia así, ¿verdad? Y es hijo de, pues, dos campesinos, bueno, de campesinos muy pobres. Digamos, desde muy chico, pues, obviamente la familia es de bajos recursos. Ujú. Me parece que en los primeros años de su infancia, su familia se traslada a Lisboa, que de hecho el pueblo de Asinaga está como a 120 kilómetros de Lisboa. Ujú. Y desde muy temprano tiene como una experiencia traumática que es la muerte de su hermano mayor, 2 años mayor que él. ¿No? Y bueno, también pues decir, ¿no? que Saramago es uno de estos casos que se da sobre todo, era muy común, ¿no? Un escritor que no termina sus estudios formales. Él de hecho, su formación es como en una escuela de ingeniería, ¿no? En una escuela de ingeniería mecánica, algo así. Y empieza a leer desde muy chico, porque bueno, como ustedes sabrán, en la mayoría de planes educativos, sobre todo a principios del siglo XX, aunque la rama no fuera propiamente las humanidades, pues todas las carreras, desde ciencias exactas hasta sociales y humanidades, pues tenían el apartado de literatura. Entonces él desde muy chico empieza a leer a los clásicos, ¿no? Y bueno, otra cosa interesante es que, bueno, empieza a leer a los clásicos,
no termina su educación formal porque tiene que empezar a trabajar para ayudar a la familia. Y algo que sí quería destacar en José Saramago es que publica en 1944 su primera novela, que es Tierra de Pecado, o Tierra de Pecado. Creo que publica por ahí algo así como un libro de poemas, no lo sé. Y bueno, el punto es que 20 años Saramago deja de escribir, ¿no? O sea, publica esta novela jovencito, Tierra de Pecado, donde, bueno, ya más el título podemos suponer cuáles van a ser como los grandes temas de Saramago, como decía Carlos, ¿no? Que en este caso, bueno, el Evangelio según Jesucristo es una reescritura de la vida de Jesús, pero a Saramago le van a interesar esos temas, ¿no? Luego, bueno, posteriormente, Saramago se va a dedicar a oficios como muy disímiles, ¿no? Va a trabajar como periodista, como articulista, se va a casar y va a tener su única hija, que es Violante Saramago. Y bueno, a partir de 1967, dos cosas suceden en la vida de Saramago, que es, uno, se va a dedicar por completo a la literatura. O sea, si tomamos en cuenta que 20 años guarda silencio, fíjense aquí, ya me robé el micrófono, pero es que sí lo quería decir, porque se me va a olvidar. Saramago responde a una modalidad de escritor que no, o sea, hay casos de esto, pero no es como el común, que es lo que Harold Bloom denominaría, en este caso hacia los poetas, un poeta tardío o un escritor tardío, simple y sencillamente porque el grueso de su obra la empieza a producir cuando ya tiene más de 40 años, ¿no? Que en realidad esto es muy interesante porque hay casos específicos donde esto sucede, pero no es común. Por ejemplo, yo estaba pensando aquí en México, un caso enigmático es Juan Rulfo, ¿no? Que Juan Rulfo, antes de escribir El Llano en Llamas y antes de escribir Pedro Páramo, que son las dos obras, y bueno, por ahí un libreto que es El Gallo de Oro, antes de hacer todo eso tiene empleos disímiles como vendedor de llantas, fotógrafo, etcétera. José Saramago es muy similar porque, bueno, él se divorcia de su primera esposa y se dedica a escribir, y entonces pues el grueso de su obra se basa en una especie de silencio autoimpuesto que van a hacer de él pues un escritor bastante críptico, ¿no? Porque tiene un estilo muy particular, ¿no? Ya para cerrar como este apartado, nada más sí quería mencionar eso, que bueno, otros escritores que tienen esta cualidad son, repito, Rulfo, Arreola, y bueno, en el caso de Estados Unidos, un poeta muy importante que es Wallace Stevens, ¿no? Entonces, sí mencionar eso, es un caso raro en la historia de la literatura, porque si tomamos en cuenta que el Nobel se lo dan en 1998, pues vamos a decir que si su carrera abarca 30 años, pudo haber abarcado 50, ¿no? Entonces, yo creo que este es el tipo de escritores de culto, por la originalidad de su prosa, porque además ustedes recordarán, la prosa de Saramago es muy interesante, ya que él escribe en grandes bloques, ¿no? Pues es un escritor que de repente sus párrafos son grandotes, no diferencia los diálogos, ¿no? A veces se va como de corrido, que en ese sentido se me hace muy proteico, porque, digamos, pareciera que el tipo no sabe escribir, ¿no? O sea, un lector primerizo, yo por ejemplo la primera vez que leí en la universidad ensayos sobre la ceguera, yo decía como, no hombre, pero qué bruto, ¿no? Pero es precisamente este estilo, obviamente también habría que pensar que eso lo podríamos extender, que las ideas políticas de Saramago, yo creo que, y esa es una opinión muy personal, podría incluso contaminar literalmente la manera en la que escribe, ¿no? De estos rollos y casi que pergaminos que uno lee una página y otra y no se la puede saltar, y que tiene que estar muy atento, y en ese sentido se parece mucho también a la prosa de escritores como William Faulkner, ¿no? Porque también quiero pensar, en este caso el Evangelio según Jesucristo creo que no sucede, pero Saramago es un caso raro porque viniendo de los estratos más pobres de la sociedad, tiene una cultura impresionante. De hecho, los críticos de Saramago decían es que Saramago es la combinación perfecta entre la cultura campesina, lo popular, las izquierdas, ¿no? Y la alta cultura, ¿no? Nada más quería hacer ese pequeño paréntesis, no sé. Pues bueno, no sé si les gustaría abrir el tema, compartiendo un poco. ¿Qué opinan? A lo mejor este capítulo se vuelve en uno medio controversial, así como fue aquel, el de la vida de Brian.
que es interesante y más retomarlo en una fecha como esta que es Semana Santa, ¿no? Que si bien muchos podrían decir, pues no es la fecha tal cual exacta, pero pues es una que conmemora un suceso. Y en este caso yo les comentaba antes de empezar a grabar que pues hiciéramos más o menos una pequeña introducción del autor, del libro, y en este caso también más o menos la postura que nosotros tenemos ante este de alguna forma todo esto que representa, que engloba Jesús, porque es, si bien no lo que hace Saramago no es tal cual reescribir toda la historia, más bien lo toma como personaje y lo adapta a una historia totalmente diferente, dista mucho de lo que dicen los evangelios canónicos, pero en este caso, bueno, de mi parte yo puedo decir que soy creyente, que incluso vine corriendo después de tocar unos cánticos, como dirían. De resucitar al Este, Cristo. y de alguna forma, pues tengo un poco de conocimiento en ese punto y pues ustedes, no sé, ¿ustedes qué son? ¿Qué soy? Ayuda. No, a ver, yo te voy a decir algo. O sea, Jesús era un filósofo, cabrón. Jesús era como los griegos, ya hemos hablado aquí, que eran como los pinches loquitos del centro, ¿Te has ¿no? puesto a eso que dices, esa comparativa que siempre hay entre la vida? No sé si es de Aristóteles, es uno de los filósofos, que lo mandaron a un juicio y todo y que se defendió. Ah, Sócrates. Ajá, que Sócrates, que es como un paralelismo con el Jesús que Paralelismos conocemos. cinematográficos. Sí, o Ajá. sea, y además era un loquito del centro ese güey también, ¿no? Y Jesús, pues, o sea, Ujú. no quiero que esto suene como, como algo funable, pero pues también tiene las características de un loquito del centro, ¿no? O sea, Jesús era un güey que se iba a dar sus homilías, ¿no? Que iba a enseñar a la gente y la gente lo seguía, ¿sí? Ujú. Digo, yo no puedo decirte que creo o no creo, la verdad. Yo tomo todo lo que es la Biblia y eso como textos históricos, como lo que son, ¿no? Tienen muchísima historia. Ahora yo no puedo decir canónico, ¿no? Porque no estuve Ajá. ahí, cabrón, ¿no? O sea, nadie me puede confirmar qué pasó porque hay como 10,000 tipos diferentes de Biblias, ¿no? Muchísimas corrientes, ¿no? ¿Cómo se llama la Biblia esta que dicen que es la más exacta? La Reina Valera, ¿no? 1960. O sea, pero bueno, lo que hace Saramago y a mí me encanta, o sea, yo estoy de acuerdo con su trip, porque el güey dice, a ver, ¿qué hubiera pasado? O sea, nunca nos hemos sentado a preguntarnos si Jesús quería venir al mundo, ¿no? O A mí sea, lo habíamos comentado hace tiempo, lo que a mí me gustaba, lo que me volaba de la historia de Saramago, no es tanto la crítica a lo mejor que hace a la religión o a lo mejor que se mofa, porque sí, sí, pues sí. igual por la Iglesia Católica fue totalmente prohibida, pero a mí lo que me encanta es estas partes en que sabemos que si a lo mejor alguna vez has leído la Biblia o alguna historia de los Evangelios, sabes que hay muchos, no huecos argumentales, Mm, pero sí hay cosas que no te dan más historia, sí. más contexto. Es decir, simplemente te dicen que Jesús fue al desierto, que fue tentado 40 días, 40 noches, y que ninguno de ellos cayó, y ya. Pero y luego es así como ¿Y luego de... qué pasó? Y dame, no sé, te estás tan acostumbrado a lo mejor a las novelas modernas, a saber qué es lo que pasa por el pensamiento de la persona o así, que sientes que Mm, necesitas más. sí. Pero también hay que entender que pues los evangelios tienen un propósito diferente Sí. y Saramago no busca revolucionar o Sí, hacer algo. hay que tener, a ver, para entenderlo a mí cuando yo lo entendí así fue mejor. Este libro es un what if, ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor a lo mejor por la gente religiosa no es considerado como, o sea, es considerado como una blasfemia, y puedes decir, Ujú. pues qué mamada, pero sí es un pedo muy filosófico. O sea, sí aborda temas muy profundos porque yo creo, pues, o sea, independientemente de lo que crea, o sea, yo creo que la representación de Jesús es un vato que tenía una parte divina, ¿no? Y que tenía una parte humana, ¿no? Ujú. Y en este libro lo aborda bastante bien la parte humana, ¿no? Porque yo siento que a veces como creyente negar que Jesús también tuvo una parte humana es negar que existió, Ujú. ¿no? Sí, o sea, si lo que dice la Biblia es cierto, pues bueno,
Jesús vino a la tierra y hasta eso, yo estoy diciendo que yo no crea, o sea, para que un cabrón deje una huella de 2000 años, o sea, sí debe ser un güey Sí. pues, muy cabrón en lo que haces, ¿no? O sea, sí, no te puedo decir que yo no crea que haya existido, ¿no? Por eso digo que son textos históricos y en este sentido aborda mucho la humanidad de Jesús. Digo, en este pasaje lo pone bastante bien, pero bueno, eso es en lo que yo creo, ¿no? A lo mejor Sí. no puedo decirte que creo o no creo, yo creo en los textos históricos, yo creo que la Biblia es una compilación de cosas que pasaron, cosas que a lo mejor de cierta forma algunas veces exageradas, ¿no? Algunas veces escritas a modo pues para las personas que creen y está bien. Pero Ajá. pues bueno, yo sí creo Sí, que existe esta divinidad. yo siento que algo interesante que plantea Saramago, que incluso a lo mejor no lo sientes tal cual, pero lo mencionabas, era esta parte de la humanidad. De alguna forma, si te metiste a catecismo o a cualquier de estas vertientes del cristianismo y te explican esa parte que Jesús tanto fue 100% humano como 100% divino, pero en ningún momento pecó, este, se te hace algo sorprendente. Inverosímil. Se te hace así como de, ¿es eso posible? Y a mí a la manera en cómo me lo explicaban, porque a diferencia de ese capítulo, ahora sí me explicaron un poco más, Ujú. fue esta parte de que de alguna forma fue así, porque iba a ser la única persona que se acerque a ese punto, porque era el único que iba a cumplir con eso, era como la única persona que tenía que cumplir con eso y no hay alguien más, no hay alguien después que tenga que cumplirlo. Pero aquí lo que siento que Saramago plantea muy bien es, así si él fue tan humano y todo eso y no pecó, entonces, ¿qué es eso que nos hace ser humanos? ¿Cómo podemos relacionarnos con la imagen del Jesús histórico o el Jesús de Saramago? ¿Qué es eso? Porque de alguna forma, pues si vino aquí, fue humano y todo eso, pues debe de tener algo parecido a nosotros, ¿no? Doctor, adelante. No, totalmente de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, igual que Carlos, a veces le coqueteo mucho al agnosticismo. No soy deísta, digamos, pero sí me gusta mucho como esa parte de... O sea, es que... Y creo que Saramago, digo, mi lectura es esa, ¿no? Saramago más va como en contra del adoctrinamiento, Ujú. ¿no? Y en ese sentido, fíjate, Carlos hablaba de algo que me hace muchísimo sentido. Em, Hay un género, o bueno, un subgénero que es la ucronía. No sé si habíamos hablado de eso acá, no importa. Que básicamente es esto, el what if, ¿no? O sea, ¿qué pasaría así? Ujú. Y hay muchos ejemplos en la literatura, por ejemplo, digamos, Saramago lo hace como que hubiera pasado si Jesús hubiera sido un poco más humano. Ujú. Que de hecho la idea no es exclusiva de Saramago. Durante toda la historia de la humanidad Ujú. reciente, occidental, ha habido muchos textos censurados, por supuesto, de escritores, filósofos, historiadores que utilizan esto, que es la ucronía, ¿no? La ucronía es qué pasaría si un capítulo histórico pudiera ser cambiado. Que bueno, a mí el ejemplo que siempre utilizo para esto es El hombre en el castillo ¿cómo se llama? Bueno, que es esta serie, que es una serie de Netflix, pero también es una novela, que es, por ejemplo, que decía, ¿qué pasaría si los nazis hubieran Philip K. Dick? Sí, el de Blade Runner y el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Sí. ¿no? Que de hecho la premisa es esta, ¿no? La ucronía sería, ¿qué pasaría si Estados Unidos hubiera perdido la Segunda Guerra Mundial? Entonces, ese es el hombre en el castillo, ¿no? Entonces, pensar también en un texto que creo que podríamos hermanar, que es que de hecho también hay una película que es La última tentación de Cristo de Nikos Kazantzakis. La diferencia sería básicamente que, bueno, en el libro de Kazantzakis, Jesús no solamente es humano, sino que es un humano muy sufriente, ¿no? Que de hecho a mí porque debo de decir, yo como deísta, pero medio agnosticón, ahí como me parece muy impresionante, por ejemplo, la manera en la que Saramago narra el encuentro con Jesús y el diablo, que es uno de los discursos filosóficos más impresionantes que yo he leído, sobre todo recientemente. Entonces, pues sí hay que decirlo, ¿no? O sea, de alguna manera me parece que Saramago es... Y entiendo por qué lo censuran, porque bueno, paréntesis, este libro se publica en 1991-92.
unos 2, 3, 4 años antes de Ensayo sobre la ceguera, que es el libro que lo catapulta a la fama, y 6 años antes de recibir el premio Nobel. Y en Portugal se hace un revuelo impresionante. Porque este libro recibe un premio muy prestigioso, no recuerdo cuál, y el gobierno de Portugal, siendo un estado laico, rehúsa hacer pública la entrega del premio a Saramago. Entonces, ¿qué es lo que hace Saramago? Porque Saramago también nada de lo que escribe es gratuito, y creo que por eso es importante que sea un escritor tardío. Porque no cualquier escritor puede tener la madurez de abordar estos temas que, ojo, no es la primera vez que lo hacen y va a ser la última. ¿No es cierto? Entonces, como decía también Yeshua, rescatando rescatando la humanidad de Jesús. Rescatando la humanidad de Jesús, porque uno de los diálogos más importantes del apartado, que bueno, de hecho, nosotros nos estamos centrando prácticamente en el último apartado de la novela, aunque bueno, con anterioridad podemos decir que en esta novela Saramago sí cambia sustancialmente algunos episodios. Por ejemplo, en la Anunciación de María, ¿no? Cuando el Espíritu Santo hace que María pueda concebir. Esto lo pone como un apartado muy trágico en la novela, hay que decirlo. O sea, la figura de José es controversial en la novela, porque José de alguna manera siempre va a tener la duda de si la anunciación es real o no. Y de la misma manera, por ejemplo, cuando en el último capítulo, que es el que nos interesa, cuando Jesús está en la barca, ¿no? Porque Jesús llega, se aparta en las aguas, le dice a sus discípulos, regresaré, bla, 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 dice, no, hay una niebla espesa, y llega y se encuentra con Dios y con el diablo. Jesús hace una de las preguntas que me parecen fundamentales para entender la historia del cristianismo como institución. Le dice, entonces, porque Jesús de alguna manera, él quiere retirarse de la obra del Padre, ¿no? O sea, le gana su humanidad y dice, es que yo ya no quiero seguir con la obra, ¿no? Y entonces le dice, bueno, ¿por qué quieres que yo, siendo tu hijo, encarnado en la tierra, tenga que sufrir la persecución y crucifixión? Y entonces Dios le dice, para que pueda surgir y prevalecer una nueva religión, ¿no? Que va a ser la nuestra. Y entonces, no sé si recuerdan que este apartado es muy brutal. Dice, bueno, entonces el sacrificio que yo voy a hacer va a ser específicamente mío. Y le dice Dios, no. Tú vas a ser el primero. Le dice, entonces, ¿por qué tiene que ser así? Y entonces lo que hace ahí Saramago, Saramago a través de la voz de Dios, es empieza a hacer un recuento de todos los mártires. Dice, no vas a ser el único. Y empieza alfabéticamente a nombrar desde la crucifixión de Jesús. Primero dice todos tus apóstoles y les dice cómo va a morir, cómo van a morir cada uno de ellos. Entonces, esta parte, obviamente, no puede ser doctrinal para entender un discurso así, porque no empieza a narrarlo, cabrón. Dice, y este va a morir ahorcado, y este va a morir degollado, y esta va a morir comida por los leones, y entonces Jesús le dice, oye, pero la iglesia va a permanecer y a prevalecer. Y dice, sí, pero va a ser una iglesia fundada en el hierro y en la sangre. Eso es totalmente histórico. Entonces, ya para terminar como este punto, perdón. Ahí yo creo que se definiría bien esta parte de si el fin justifica los medios, ¿no? Porque si de alguna... Bueno, esa como yo entiendo ese apartado en donde hace esta descripción de los mártires, Sí. porque incluso creo que en el personaje, de la figura de Dios en el libro de Saramago, Sí. hace la mención, dice, ya no te tortures más, como de, pues ya lo dejamos hasta ahí, ¿no? Y dice, no, quiero seguir sabiendo cuántos más, y le dice, ¿cuántos más? Y es esta parte de la lista, continúa y continúa y continúa, y al modo en que lo escribe Saramago es un tomo, no sé si de 2 páginas así, Sí, una lista completa. son casi 2 páginas. Y se supone que también hace esta parte, menciona que de alguna forma hay más mitologías, por así decirlo, más religiones, Sí. pero en esa parte, al tener este mártir, va a ser este símbolo que va a acrecentar, que va a hacer que se vuelva pues la iglesia universal, por así decirlo, Exactamente. y va a opacar a todas las otras. Sí, sí. Y fíjate, otra cosa es que esto es fundamental porque hay otra cosa que a mí me voló, que dije, este hombre es un genio. Que dice, es que siempre se ha creído que los dioses necesitan a los hombres, pero en este caso, hijo mío, tú has de morir, porque tú vas a ser la cuchara en la sopa que va a traer a los hombres a esta nueva religión. Dice, ¿por qué? Porque los dioses mueren en el momento en que los hombres los olvidan, ¿no? Entonces, es un discurso filosófico, es un discurso circular muy profundo. Debo de decir, a pesar de que Saramago escribe en portugués,
tiene una prosa muy limpia, cabrón, que asemeja a las parábolas bíblicas. Que de hecho eso es muy, muy importante para mí. El estilo en el que está narrado el Evangelio según Jesucristo es un estilo que emula la escritura o las traducciones bíblicas que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, para cerrar ese punto, otra cosa fundamental es que ahí Saramago también lo que hace, porque digo, es un hombre muy inteligente, desmitifica la figura del diablo. O sea, como que juega a malabares con la idea del bien y del mal, porque si ustedes recordarán durante la novela, el diablo, el AKA del diablo es pastor, es fundamental porque es este personaje, el diablo, es el que se encarga de una parte de la educación de Jesús. Y paradójicamente el diablo, llamado pastor, a Jesús lo enseña a vivir como hombre. Ya posteriormente tiene que... Hay un apartado que no está en este capítulo que es... Jesús tiene dos, al menos en la novela, perdón, tiene dos momentos donde él se aparta. El primero es cuando se va a la barca, o se va en la barca, que es y anteriormente hay otro donde se va al desierto. Sí. En la novela, cuando Pastor es como su mentor, ¿no? En esta idea de la jornada del héroe, lo enseña a trabajar, lo enseña a vivir, le enseña los principios básicos de supervivencia, los principios básicos de ética. Y entonces llega un momento donde el Jesús de Saramago va al desierto y Pastor le dice, has de retirarte del mundo a ver qué has aprendido cuando vuelvas. Y entonces lo que sucede es que Jesús tiene una crisis muy fuerte de identidad, ¿no? Como que se le va revelando cuál es el plan que Dios tiene para él en la tierra, y entonces Jesús empieza a sentir miedo cuando regresa del desierto, que esto yo lo leí aparte, ¿verdad? Porque es una novela de este tamaño. Pero entonces llega del desierto y entonces Pastor le pregunta, ¿qué has aprendido de tu estancia? Y Jesús le dice, que tengo miedo. Sí. Que no sé si puedo cumplir con las enseñanzas del Padre. Y entonces ahí el pastor, que es el diablo, le dice, es que no aprendiste nada, ¿no? O sea, lo que yo quiero entender es que lo que hace Saramago es que juega con la idea del bien y del mal, porque volviendo al episodio de la barca, hay un momento donde Satanás, o no, el diablo le dice porque están los tres en la barca, ¿no? De hecho es muy enigmático porque Jesús llega a la barca, aparece Dios y de repente el diablo dice que viene nadando. Viene nadando y dice que a la lejanía la figura que se acerca puede ser la figura de un cerdo, ¿no? O sea, de un ser monstruoso. Cuando se acerca, obviamente Satanás se personifica como hombre. Pero dentro de este discurso del juego del bien y del mal, o la importancia del bien y del mal, Satanás, ¿no? Le dice a Dios y como, bueno, ¿y qué te parece si en vez de proseguir con el plan, porque si se supone que tú estás haciendo esto, tú estás mandando a tu único hijo a morir como hombre para lavar los pecados de los hombres, ¿por qué no acabamos con el mal? ¿Por qué no me aceptas nuevamente como uno de tus ángeles más queridos y más amados? Sí. Y entonces Dios le dice no, porque de hecho me sirves más donde estás. Me sirves más siendo Satanás que yo recibiéndote en el cielo. ¿Por qué? Porque el plan que tengo amerita que exista el mal. Que de hecho esta idea de que el mal es necesario también aplica en la figura de Judas, ¿no? Y bueno, yo nada más quería abordarlo así. Sí, es curioso como estos personajes, así como Judas, como... A mí, cuando Saramago define a Diablo como pastor, siento que le da más profundidad, porque, no sé, le da un nombre, por así decirlo, propio, y me gusta más, lo identifico yo más como pastor. Pero sí, como estas dos personajes son importantes para la trama, ya sea a modo histórico o a modo de el que pasaría de Saramago, pero de alguna forma poniéndolo a qué es lo que a mí me han enseñado, muchas de las veces se dice, por así decirlo, que Judas fue como un instrumento para el que dio el beso, el que entregó a la persona, pero en ningún momento se dice que no podía haber buscado ese perdón nuevamente, porque hay ese paralelismo con Pedro, que Pedro se equivocó 3 veces, pero supo regresar nuevamente. En este caso a lo mejor se podría decir que Judas pues le faltó hacerlo, por así decirlo. Y en este caso también es algo que platicaba con amigos de allá de la congregación. Y les decía, en esta figura de Lucifer, ¿no? Este ángel caído, que de alguna forma a lo mejor tampoco él
pues quiso encontrar ese perdón, por así decirlo, y aún así pues cumple su rol, porque cabe aclarar que cuando se habla de la creación, es algo que yo pensaba cuando leía el Génesis, que antes de que llegaran los humanos, si uno se pone a dar cuenta, están Dios, y mientras está Dios haciendo toda la creación, también encontramos que está la maldad. Es decir, no es algo aislado, es algo que ya está ahí, que se encuentra ahí. Y ya después de esto vemos que pues, Lucifer, el ángel caído, luego vemos ya la creación y después vemos ya entrando en escena lo que es a la humanidad a través de Adán y a Eva, que vendría a ser la representación de vida. Y es en este caso de que pues la maldad está desde muchísimo antes y es algo incluso mucho antes tal vez de Lucifer, por así decirlo. Pues fíjate que no, es muy difícil tocar nada más el pasaje, ¿no? Porque sí, o sea, recordando el libro, porque el libro completo lo leí hace varios años, este pasaje lo he leído varias veces, es algo a lo que me gusta volver. Y es cierto porque a mí pues me ha parecido muy difícil pues encontrar la humanidad en Jesús de repente, ¿no? Y lo que hace Saramago es que te cuenta que Jesús carga con el peso de ser humano, ¿sí? Desde el momento en el que nace y asesinan a todos los bebés en, ¿cómo se llama esta ciudad? Con el rey Herodes en Belén. En Belén de Judea. Que existe este asesinato, ¿no? Y que Jesús, ya siendo grande, se entera de ese pedo, ¿no? Ajá. Que carga también con la muerte de José, ¿no? Que también muere crucificado. Que son estas cosas que sabes que en los evangelios no vas a saber. Sabes que pasa esto, matan y todo, pero ¿qué pensaba él a través de todo este sacrificio que pasó? Y son de esas cosas que pues Saramago lo... Y por ejemplo, a mí me gusta mucho la interpretación que él le da a Judas, ¿no? Porque dentro del mismo plan de Jesús está que Judas lo traicione. O sea, Jesús le pide a Judas que lo traicione, güey, ¿no? Porque Jesús todavía piensa que puede revertir todo ese pedo, ¿no? Dice, a lo mejor puedo yo conseguir que no se lleve a cabo el plan de mi padre, ¿no? Porque lo sigue buscando todavía después de aceptar su destino, después de que regresa de la neblina y le dicen que pasaron 40 días en que estuvo ahí, que es como la semejanza que él hace con los 40 días en el desierto, ¿no? Y desde el principio plantea la idea de que el desierto no necesariamente es un símbolo. Exactamente, es un símbolo el desierto, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Todo me parece como decías del buen Maquiavelo, ¿no? Que también se me hace un tipo bastante incomprendido, por cierto, ¿no? Que Dios es una figura, un güey frío, ¿no? Calculador, un güey o sea, que no a lo mejor como te lo plantea, pero lo puedes pensar como un güey culero, ¿no? O sea, es un pasado de lanza porque efectivamente cuando el diablo le pide, ¿no? Volver con él y dice, no, güey, o sea, es que generalmente me sirves más siendo culero, ¿no? O sea, yo necesito ser el bueno y necesito que exista el mal, ¿sí? Si no existe el mal, no puede existir el bien. Y bueno, ¿no? Muchos temas muy filosóficos que para mi cabeza todavía los vuelvo a leer y me vuela. Blow mind. Pero además, perdón. No, adelante. Además, algo muy interesante es que la gente, el común denominador, o sea, porque fíjate, yo creo que Saramago, como buen hombre de izquierda, porque bueno, habrá que decir que él formó parte de la izquierda portuguesa prácticamente toda su vida, era un ateo declarado. De hecho, cuando publica el Evangelio según Jesucristo y se hace como, porque se hace como una de estas comidillas, ¿no? O sea, como buscar a alguien, una figura ahí bajo los reflectores para crucificarla. Saramago, al ver cómo responde el pueblo portugués de esa manera, porque repito, Portugal está declarado como un estado laico, ¿no? Entonces, al ver Saramago como esta idea, porque bueno, también en la historia de Portugal pasa por una dictadura muy fuerte durante los años 50, 60. Saramago es uno de estos hombres de izquierda que participa activamente en la vida pública, política y cultural para lograr el cambio, para lograr una sociedad democrática. Y entonces se da cuenta que en esta sociedad democrática no hay esta apertura que él está buscando, él se exilia,
él dice, yo no puedo seguir viviendo aquí, ¿no? Que es como el gran fracaso personal, no lo sé, esta es una interpretación mía, pero el gran fracaso personal de Saramago, decir, todo por lo que he luchado, por la libertad de expresión, porque vamos a ser sinceros, Saramago en su discurso jamás ofende a Jesús. No, o sea, sí reescribe los evangelios, pero no de una manera soez, Claro. no de un ataque directo, no, o sea, simplemente él dice, bueno, quiero humanizar a Jesús. Ujú. Quiero mostrar que Jesús también tiene miedo, ¿no? Entonces él se exilia en la isla de Lanzarote, en la Gran Canaria, ¿no? Y desde ahí él empieza a vivir como una suerte de vida medianamente ermitaña, ¿no? Y donde publica pues ya después sus demás grandes obras, que quizá de eso hablaremos un poco más adelante, pero yo a lo que quiero llegar complementando es la figura de Judas y esta idea de que la traición de Judas era necesario para completar la obra del Señor no es una idea nueva. No, que de hecho ya saben que siempre ha habido como controversia, ¿no? Cuando aparecieron estos famosos evangelios apócrifos de no sé qué. Históricamente la figura de Judas ha sido tratada no como el gran traidor. Fíjate, en Nikos Kazantzakis, en la última tentación de Cristo, que es como muy parecido a lo que hace Saramago, hay un diálogo que a mí me parece, o sea, que te quiebras, como por donde Jesús le dice a Judas, es que, ¿sabes qué? Porque Judas era uno de los apóstoles que estaba, digo todos, pero aparentemente pues comprometido más con la causa de Jesús, a menos en estas escrituras. Y Judas le dice a Jesús en un momento, ¿sabes qué? Tienes que llevar a cabo el plan del Padre. Tienes que llevar a cabo hasta las últimas consecuencias. Y Jesús le dice, sí, pero para que yo pueda completar la obra, tú me tienes que entregar. Y hay un diálogo que me parece la cosa más brutal de la vida. Dice, y porque le pregunta a Judas, es que ¿por qué tengo que ser yo, cabrón? Dice, porque tú eres el más amado. Y como eres el más amado, vas a ser el más juzgado. Entonces, ahí yo creo que en esta suerte de volver a contar la historia de Jesús, creo que también hay una parte muy humana que a veces como opinión pública no tomamos en cuenta, porque además el arte se puede dar estas licencias de sublimar estos episodios, ¿no? Porque bueno, ya para terminar mi participación en este sentido, recordemos también que en el mismo pasaje de Saramago habla de la muerte de Lázaro. En la novela de Saramago, Jesús no es capaz de evitar la muerte de Lázaro. Porque podemos ver que el mismo Jesús siente mucho temor al momento de hacer los milagros. O sea, porque le gana su parte humana, ¿ves? Sí. Entonces, esta parte también es bien importante porque, bueno, mientras en los evangelios se muestra a Jesús y el poder de Jesús y la fe de Jesús como inquebrantable, en esta parte dice, no, o sea, güey, Jesús tiene miedo. Jesús tiene miedo porque él no sabe del poder de que es capaz, y si lo sabe, y como sabe que no puede controlarlo, no sé, pues eso genera una cuestión moral muy fuerte, es decir, si soy el Hijo de Dios y soy capaz de mover multitudes, y soy capaz de curar a la gente, y yo no puedo controlarlo, ese poder teóricamente también podría tanto beneficiarme como destruirme, que es una cuestión moral fundamental. Esta parte de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, porque además, y fíjense, cuando hablábamos de la jornada del héroe, Jesús es por antonomasia el gran héroe clásico de Occidente. Ni siquiera es Aquiles de la Ilíada, ni siquiera es Dante en la Divina Comedia, no. El héroe por excelencia, el arquetipo de hombre bueno es Jesús. Y aquí, por ejemplo, me parece muy importante que lo único que hace Saramago es humanizar la figura de Jesús, güey. O sea, ¿por qué no podríamos pensar que Jesús sí tuvo miedo, que Jesús fue humano, güey? Esta escena también cuando se emparenta, se relaciona con María Magdalena. Que hacen el coito. Digo, sí, esto ya es una opinión muy personal, no es algo que me hayan enseñado ni nada, es opinión personal. A mí me gustó mucho esa humanización, se me hizo muy interesante y me recuerda a esta película en donde sale Joaquín Phoenix y Rooney Mara, igual de María Magdalena, que es muy diferente, pero sí esta parte de alguna forma que pues esa parte humana que necesita también relacionarse con una persona y de alguna forma pues María Magdalena toma ese rol. Es que te voy a decir algo. Este libro, si bien sí es una crítica, porque sí lo es, lo aborda desde la reinvención, ¿no? Y es lo que a mí me encanta, ¿no? Porque, güey, yo me siento identificado con esa humanidad, cabrón.
¿no? O sea, güey, yo soy una persona que ama, yo soy una persona que siente, soy una persona a la que le pesan las cosas y leer que obviamente Jesucristo que es el superhéroe, ¿no? Nuestro héroe, el héroe que necesitamos y va, me late la idea, güey. Pero sabes que también era humano, cabrón. Ahí está el pedo. Yo O siento sea, que a lo mejor puede ser esta parte, ¿no? De esta crítica a ciertas religiones que guardan el celibato. En teoría, que a lo público guardan el celibato, pero a lo mejor en lo privado te cuentan historias de que son muy trágicas. Pero hay otros en donde a lo mejor el celibato, pues no es algo necesario, no es algo que sea, tienes que estar tal cual, pues. digo, y la crítica a la iglesia, porque ya tiene rato que no hacemos críticas aquí a Luego, partidos políticos. luego bajan videos No. por temor al éxito. Al temor. No, te voy a decir algo. No hace que yo, es más, hace que yo diga, güey, qué chido que exista una figura tan grande como lo es Jesús y creer que también fue humano, güey. Ujú. ¿No? Porque cuando lo deshumanizas, haces que sea capaz de hacer 1001 cosas, ¿no? Y está chido, pero yo no necesito un Superman, cabrón, ¿no? Yo necesito un güey saber que era como yo, ¿no? La iglesia muchas veces, digo, tiene sus formas, ¿no? De llevar incluso el hecho de que sean célibes fue una situación más de dinero. Ujú. Que sí, porque los hijos de los papás exigían una parte proporcional por haber sido hijos y entonces lo que hace la iglesia es decir, oye, no mames, ¿no? O sea, mejor que sean célibes estos güeyes, ¿no? Y A lo público sean Claro, célibes, pero a digo- lo privado, ya... Digo, eso ya es otro pedo que aquí no se va a juzgar. Pero fíjate que un padre alguna vez yo escuché que decía, güey, es que la iglesia católica no es que vaya a desaparecer, pero cada vez es menos la gente que opta por seguir el camino de la religión, ¿no? Incluso te podría decir que a mí me han llegado a invitar a estos grupos de jóvenes católicos, sus reuniones que tienen, y a mí se me hace curioso cómo han rescatado mucho de lo que ven en este movimiento de la Iglesia de la Reforma, de los cristianos Sí. evangélicos, cómo toman estos cantos alegres, estas reuniones Sí. de jóvenes y cómo lo transportan a esto más a la Iglesia católica, que sabes que es más, más ortodoxa, más reservada, conservadora, y como ahora tratan de decir, no, pero también somos jóvenes, nos También Jesús era animamos, chido. también bailamos, danzamos, así pues. Pues sí, o sea, yo creo que es una crítica muy válida y yo creo que hace que a lo mejor nosotros como jóvenes que dices, a lo mejor pues a mí ya no me late no pertenecer a una religión, a mí pues no, hablando yo, Tú también lees autores rusos, pero ¿verdad? también leo autores rusos, ya soy de izquierda, no güey, porque prefiero tener una percepción de una figura así sabiendo que es humano, güey, sabiendo que es una persona pues a lo mejor sí, obviamente con cierto grado de divinidad, güey, porque si no, no existiría la religión, pero yo creo que me parece más atractivo esta idea que la idea que te venden las religiones, ¿no? Y está bien, o sea, está bien que la gente pertenezca a la religión, va chido, no hay pedo, güey, a mí me vale madres, pero a mí me llama más la atención un pedo así, güey, ¿sí? Sí, fíjate que, por ejemplo, ya para ir como cerrando el capítulo, yo creo que Saramago, al igual que muchos, yo estaba pensando, hay un texto que leí muy de pasada en la universidad, que me marcó mucho de Nietzsche, que se llama A los despreciadores del cuerpo. Mm. Y básicamente en este apartado, en este capítulo, Nietzsche habla de que cómo el discurso cristiano nos lleva como occidentales a negar nuestra corporalidad. Entiéndase la corporalidad como toda experiencia humana a través de los sentidos. Y entonces él por eso decía como... El coito. Ajá, o sea, lo que te imagines, lo que quieras Sí. imaginar. Entonces es muy interesante porque dice él, es que cómo es posible que yo voy a creer en la figura de un Dios amoroso, ¿no? Si el discurso oficialista, porque él dice, él por ejemplo, Nietzsche, y es muy, por eso no hay dos como él, ¿no? Es un genio, digo, y citándolo mal e interpretándolo peor, pero él dice, es que cómo voy a tener una experiencia gratificante en este plano, y la única manera de percibirla, que es a través de mis sentidos, me dicen que la niegue. Claro, hay una cosa como muy filosófica, muy ética en cuanto al ascetismo o en cuanto a los mártires y etcétera,
Pero yo creo que es real, o sea, yo creo que Saramago no está en contra de ni siquiera de la religión, más bien de la religión organizada, ¿no? Ujú. De la religión organizada, porque es que, digo, yo personalmente concuerdo mucho, o sea, es que es bien fácil seguir una doctrina de la cual no te cuestionas nada, güey, porque todo te lo dan ya hecho, ¿no? Porque, Sí. bueno, hay personas, y yo creo que es algo de la humanidad ser buscadores, güey. Claro. ¿Por qué tengo que creo que esa es la idea del Jesús humano? O sea, ¿por qué tengo que aceptar nada más porque sí las enseñanzas del Padre y la misión del Padre, güey? ¿Por qué no la puedo cuestionar? Y ojo, que eso sí me parece muy particular porque pareciera que dudar es el peor pecado, güey. Pareciera que la duda es incluso peor que la traición, ¿no? Entonces yo creo que en esta figura, en esta reescritura, sí es importante decir, bueno, como creyentes tenemos derecho a dudar, güey, porque es nuestra condición. Porque además la historia, como nos la venían enseñando, es una historia monumental, donde uno no se permite dudar, donde uno tiene que aceptar las cosas per se. Y yo creo que en esta nueva modalidad las personas, los individuos, ¿no? Los sujetos de saber, van a empezar como a reformular, o sea, ¿por qué tengo que aceptar la historia, lo que llamaríamos la macrohistoria y la microhistoria? ¿Por qué no puedo yo construir una figura de Jesús a mi medida, siempre y cuando me permita poder transitar esta experiencia humana de la mejor manera? No sé, sería mi O es esta comentario. parte que te dicen, si a lo mejor no crees es porque te hace falta fe, te hace falta Ajá. esta parte de creer más ciegamente en todo lo que te dicen, pero yo igual no estoy peleado con esta parte de tener preguntas, tener dudas, Claro. pero que también te sepan encaminar de alguna forma por Sí, esa, claro. por lo que quieres de alguna forma seguir. Y, y en esa parte, pues sí, Saramago plantea muchas preguntas. Hay unas en donde están muy interesantes y la escena en la barca. Si algún día la hacen película o la hacen serie, yo creo que sería muy agradable ver esa escena. Sí. Digo, ya para cerrar, yo creo que es de aplaudirse porque Saramago se ve que leyó toda la puta Biblia, güey, se ve que, Ajá. o sea, no es cualquier mamada, pues, no es un me lo saqué de aquí, de este mamotreto, no, güey, se ve que sí hay un estudio previo, se ve que hay un entendimiento a su manera de lo que es este movimiento religioso, de lo que es la vida de Jesús. Y yo creo que lo reinterpreta bastante bien. Yo creo que ya, personas no hay que ser clavados, ¿no? O sea, es, es un texto, es lo Ajá. que es, ¿no? Al igual que la Biblia, también es un texto y bueno, y lo podemos leer y lo podemos interpretar y podemos tomar lo que nos sirve y lo que no nos sirve, pues echar, ¿no? Pero digo, a mí me encanta, me encanta este libro, me encanta Saramago, ojalá tengamos oportunidad de hablar un poco más de él porque el vato es un genio, Sí, ¿no? es un buen En punto de Ensayo vista. sobre la ceguera, que me gusta más que el Evangelio según Jesucristo, pero este pasaje del Evangelio según Jesucristo no tiene madre, ¿no? O sea, si es una mamada que no es como, ay, voy a leer el pasaje del Evangelio según Jesucristo. O sea, sí tienes que entrar como en un trance, ¿no? Sí. Meterte en el mismo sintonía que esos güeyes para poderlo medio digerir. Pero bueno, en general, Saramago para mí es uno de mis autores favoritos, es de los autores que más libros se ha agarrado, precisamente porque su forma de escribir es muy peculiar, ¿no? Sí. Yo creo que te obliga a releer los párrafos, ¿no? Una y otra vez hasta entender quién está diciendo qué cosa y bueno, el güey es mi héroe porque es súper ateo, porque es súper de izquierda, ¿no? Porque le vale verga la vida, porque dice que le dijeron que únicamente que el infierno es vivir sin Dios y ese güey dice, pues como yo no creo en Dios, pues yo vivo en el infierno, ¿no? O sea, hay por ahí entrevistas muy interesantes del vato y no hay que ser clavados, me encanta su forma de ser, su forma de escribir. Se agradece vivir en una época en la que me tocó poder ser partícipe de su literatura. Sí, yo una escena que recuerdo que ni siquiera es tan trascendental es esta ida al baño de José. Se me hace tan maravillosa esa manera de escribir, desde cómo despierta, y al final va al baño, luego hace la oración, al Padre. Se me hace tan espectacular cómo te sabe ambientar. Sí, yo también nada más para cerrar. Y fíjate, eso es algo que también me llamó mucho la atención, lo decía Carlo. Pareciera que los grandes escritores del siglo XX tienen como una reapropiación de cómo entender los aspectos metafísicos de la existencia, ¿no? Me haces pensar, por ejemplo, el grandísimo escritor Dostoyevsky, que era un cristiano a su manera. Él decía, bueno, es que, un poco siguiendo esta idea, diciendo, es que, bueno,
a veces la degradación del hombre es necesaria para encontrar la santificación, ¿no? Por eso sus personajes son tan peculiares, ¿no? Es decir, un hombre bueno que mata por necesidad, ¿no? Esa es la idea de Crimen y Castigo. Y de la misma manera, porque fíjate, yo, clavado con Borges, ya sabes, pero la escritura de Saramago me hace pensar, pareciera que los grandes escritores tienen una escritura tan limpia, tan críptica y tan simbólica, es decir, no les hace falta nada ni les sobra nada, que uno tiene que ponerse a releer. Y en ese sentido, por ejemplo, también me hace pensar que hombres como Borges eran ateos, ¿no? Que Borges decía, es que para mí el libro número 1 de literatura fantástica es la Biblia, ¿no? Claro, había un background ahí de ideas anarquistas. Es que pareciera que muchos de los grandes escritores de la contemporaneidad son conservadores tirándole a liberales o son liberales tirándole a anarquistas, ¿no? Pero bueno, ese es mi comentario nada más para cerrar. Bueno, ya si llegaste hasta acá, pues nada te cuesta, ¿no? Deja tu like, compártelo si es que crees que vale la pena ser compartido. Y si quieres, también, ahí está el capítulo de la vida de Brian. Está decentón también ese. Está decente, De hecho, es la segunda vez que retomamos este pasaje. Yo creo que para el momento, para la fecha, valía la pena volverlo a retomar. Y pues bueno, no y eso que no tocamos a la vida de Brian, que sí. Esa es otra también. Ah, bueno. Y hasta eso también es una crítica que dice, pues Jesús también era chido, ¿no? O sea, Sí. no se enfocan en... Porque yo creo que ya para terminar, pues todos estamos de acuerdo que Jesús no era mala gente, ¿no? O sea, Jesús no era un culero, ¿no? Jesús, o sea, no se trata de desmitificar y echarle tierra al buen Jesús, ¿no? Sí, O sea, hasta cuando estaba enojado, lo hacía sí, con, sí. con razón. Sí, ¿no? Entonces, Ajá. pues bueno, ahí está. Nos vemos la próxima semana. Va a haber ahí un tema también interesante. Muy interesante. Y va a haber más sorpresas, ¿no? Vamos a Puedes hablar ver- de tráfico de personas. Puedes ver los demás episodios, ahí están subidos. Y pues bueno, ojalá que te haya gustado este pedo. Sale. Manita arriba. ¡Viva Muchas Cristo gracias. Rey! ¡Viva Cristo Cuídense. Rey! Bye.